Sean todas y todos bienvenidos a su espacio Podcasts Aguacate. El día de hoy tengo el gusto de saludar al ingeniero Luis Montgomery, que nos visita desde Perú, al maestro Ernesto Serna, de la Facultad de Agrobiología, y un servidor, ingeniero Ricardo Torres Magaña, quien agradece el favor de su atención. Y el día de hoy para platicar con el ingeniero Montgomery sobre un tema titulado Diagnóstico Nutricional en Aguacate. Antes de entrar en materia, sí nos gustaría, ingeniero, si nos pudiera hablar brevemente sobre su desarrollo profesional, si es tan amable. Encantado. Primero, agradezco mucho a la invitación, pues, ¿no? A la organización de este evento, ¿no? Este podcast me parece una genial iniciativa. Les agradezco mucho por presentarme y darme la oportunidad, pues, aquí de debatir algunos temas concernientes a la industria del aguacate. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión. He tenido, pues, académicamente un par de maestrías, ¿no? Una en agricultura protegida y otra más en innovación y emprendimiento estratégico. Tengo 15 años de experiencia en la industria, principalmente en el cultivo de aguacate, ¿no? Lo he manejado tanto en condiciones desérticas de la costa norte peruana, como también en condiciones bastante diferentes, ¿no? Como lo es la selva colombiana, y también he tenido mucha oportunidad por aquí en México, tanto en Jalisco como en Michoacán, de apreciar este cultivo, ¿no? Mi carrera básicamente ha sido la de un agrónomo que se ha ido especializando en nutrición vegetal, ¿okay? Con diferentes estudios, y he hecho bastante investigación relacionada, pues, a los estándares nutricionales, a la remoción nutrimental del cultivo del aguacate. He manejado fertirriego en distintas zonas del mundo, ¿no? Armando planes nutricionales en todo este recorrido. Desarrollando en algún momento de primera mano los primeros esfuerzos de bioestimulación en Perú, que ya ahora es una práctica bastante usual, y acá también se ve mucho en la industria. Y bueno, yo he seguido, pues, una línea después corporativa en Camposol, ¿no? Que fue la empresa donde yo trabajé bastantes años, ¿no? Me enfoqué en el tema de I+D, de innovación también, he visto otros cultivos, y actualmente tengo una compañía, tengo una empresa, soy emprendedor. Mi empresa se llama AgroClub, precisamente, y me dedico, pues, a la consultoría, a la asesoría, y tenemos, pues, bastante desarrollo de capacitaciones y de servicios y productos para el sector, ¿no? Pues esto es positivo, pues, para poder ir creciendo también, ¿no? Sí. Tanto como persona como la actividad que desarrolla, ¿no? Es correcto, sí. Entrando un poquito ya en materia de esta parte del diagnóstico nutricional, ¿qué problemática hay en los diagnósticos, tanto nutricional y, bueno, pues a veces son generales, o dicen, y así nada más, haz los análisis o el diagnóstico y ya? ¿Qué problemática? No, gracias por la pregunta. En realidad esto tiene que ver mucho con, haciendo una analogía, ¿no? La salud de las personas, ¿no? Es como si nosotros tomáramos referencias generales, o de repente referencias que son de otras zonas del mundo, con personas que crecen en otro ecosistema, en otra climatología, y las usáramos para armar nuestros programas alimenticios, ¿no? O nuestros, desarrollos personales. Entonces, en la nutrición vegetal, lo que ocurre con el diagnóstico es que se hace de una manera muy generalista. Se toman referencias de otros lugares y se trata de extrapolar experiencias o de copiar recetas, ¿no? Cuando lo que es correcto en realidad es hacer un buen diagnóstico, ¿no? Identificar bien qué problema tengo, de repente partir con un plan, y ya luego, con esa referencia más específica, número uno, que el plan no es extrapolable, para empezar, ¿no? El plan se tiene que hacer específicamente para zonas. Para cada huerto, digamos. Para cada huerto, y dentro del huerto también hay sus variaciones, ¿no? Y que esto es dinámico. O sea, que este diagnóstico no es un diagnóstico y, bueno, vamos a echar a andar un permanente, plan. ¿no? Exacto, el diagnóstico es
una retroalimentación permanente que debemos hacer. Cada cierto tiempo tenemos que tomar. Entonces, tomamos, digamos que la muestra hoy de suelo, de planta, de fruto, y esa nos sirve para esta temporada. Exacto. Pero no nos sirve para la... Exactamente, porque La el que sigue. cultivo, el clima va a cambiar, el cultivo va a tomar un nutriente y de repente deja trazas de otro, puede haber algún temporal, entonces esto es dinámico, como la agricultura misma, ¿no? O sea, va cambiando y nosotros tenemos que ser conscientes de que este diagnóstico tiene que ser cada vez más preciso, más profundo y aterrizado a las condiciones edafoclimáticas que tenemos, sacando estándares nutricionales específicos para la localidad, ojalá para la huerta, y en el caso pues del cultivo, sacando estándares o utilizando una referencia, marcos de referencia eh, específicos por la fenología y por la condición climática que uno tiene. Sí, tenemos el ejemplo, ¿no? El año pasado o este ciclo anterior, hubo mucha sequía. La condición para el siguiente ciclo va a ser diferente. Exacto. Muchos dicen, en nutrición vegetal, dicen, es una fotografía solamente del momento. Sí, es correcto. Es tal como lo describes, ¿no? Si yo tomo una foto, ese plan o esa iniciativa me va a ayudar por un tiempo, pero luego la situación cambia y tengo que tener en cuenta pues que hay que tomar un nuevo diagnóstico. Entonces, no solamente estamos haciendo mal el diagnóstico por ser muy generalistas, sino que utilizamos referencias que son generalistas o de una condición completamente distinta a la que tenemos en la zona de producción, ¿no? Ahorita que comentaba, ingeniero Montgomery, sobre las referencias, es la palabra que utilizó ahorita. Esas referencias para un diagnóstico más eficiente, ¿qué es lo que se debería tomar? Porque ahorita hablaba usted en diferentes condiciones, inclusive de países. Y ahí estamos hablando que cambia desde altitudes, desde temperaturas, tipos de suelo. Esto mandándolo de una manera general, pero también hablaba que en el mismo huerto, ahí hay una diferencia muy particular. Entonces, ¿cómo hablaríamos, para decirlo de alguna manera, ese tipo de referencias, cómo las tenemos que manejar para eficientar este tipo de detalles? Que la idea es atender problemas de una manera más localizada y personalizada. Claro, esto en la medida de que sea razonablemente viable, porque tampoco podemos hacer un diagnóstico al árbol. Ojalá se pudiera hacer, pero en un huerto en particular, sobre todo en estas zonas de producción, primero tenemos tipos de suelo distintos en la huerta. La pendiente es distinta, entonces los árboles que están en una zona más alta experimentan una climatología un poquito más fría que los que están en la zona más baja. Y eso cambia el estado de desarrollo en el que se encuentran. Entonces, lo principal aquí, con los estudios que hemos realizado en diagnóstico, es que el diagnóstico nutrimental en tejidos, y me refiero a hojas y a tejidos reproductivos, por lo menos tiene que hacerse en 4 momentos distintos. Antes se hablaba pues de un solo momento, que era el análisis foliar anual, digamos. Luego se ha pasado también por la influencia de los laboratorios a tratar de hacer diagnóstico cada mes. Y el estudio que hicimos dio a conclusión de que en realidad estos estándares localizados, ¿no? Tienen una variabilidad de por lo menos 3 a 4 meses. Por eso que tendríamos que cambiar cada 4 el tipo de estándar que utilizamos. Ya sea si es que el árbol se encuentra con una hoja joven, una hoja a mediana edad o una hoja ya adulta, o en el caso de los tejidos reproductivos, cuando el árbol se encuentra en floración y cuaja, tiene un estándar distinto a cuando un árbol está en pleno desarrollo de fruta o en borde de fruta, ¿no? Sí, porque además ahí los niveles, ¿no? Van cambiando. Exacto. No sé, en flor, por ejemplo, deberíamos de tener tal vez más calcio. Por supuesto, es un ejemplo muy exacto, ¿no? El estándar de calcio es distinto en un árbol que está en floración al de uno que ya tiene la fruta cercana a la cosecha. Y si hacemos una extrapolación, esto es también como, por ejemplo, los niveles de hemoglobina o los baremos de hemoglobina que utilizamos las personas y que son diferentes para varones y para mujeres,
son diferentes para niños, adolescentes o adultos, ¿no? Entonces yo no puedo ir a hacerme un diagnóstico de anemia utilizando un baremo de un niño, ¿no? Porque Sí, no, los no. estándares son distintos. Es lo mismo en la nutrición vegetal. Las plantas ocupan diferentes estándares dependiendo a la fenología en la que se encuentren. Entonces, ¿cómo deberíamos armar o integrar el programa de diagnóstico para que seamos un poquito más objetivos? Bueno, primero estableciendo estándares locales, ¿no? Lo más locales posibles, ¿no? Sé que se han hecho algunos estudios de estandarización nutricional en Michoacán. Los hizo el maestro, el doctor Samuel Salazar, hace Sí, muchos sí, años. muy referido, pues. Mi maestro, una persona muy respetada y un gran investigador de la industria. Eh, pero es evidente que estos estándares no pueden usarse en Jalisco, por ejemplo, ¿no? O incluso ya se habla que en el mismo Michoacán hay variaciones entre municipios Sí, sí, sutiles, sí, ¿no? sí, los hay. Entonces, de partida tenemos que buscar un análisis lo más cercano posible a a la misión de producción. Si hay un estudio en Michoacán, fenomenal. Quizás lo que le falta a ese estudio es hacer alguna medición por fenología. No sé si se llegó a hacer o existe, ¿no? Entonces, eso de partida. Después de tener un estándar acotado, lo siguiente es poner en marcha un plan nutricional. Hay que elaborar un plan nutricional en base a ese estándar, digamos, definiendo, tomando decisiones sobre cuánto nitrógeno voy a aplicar, cuánto potasio, en qué momento voy a entrar con el calcio. Todas esas preguntas que nutricionalmente uno como productor debe cuestionarse para salir con una propuesta. Y sobre esa propuesta, ir midiéndola. Yo te diría por lo menos cada 2, 3 meses, ¿no? Eso sería... Por eso decía ir haciéndola por cada etapa. Entonces, ahí es donde voy a hacer mi extracción así de es, muestra, ¿no? exactamente, sí, 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 es correcto. Pero también influye sobre todo la edad, vamos a decirlo así, Sí, de la huerta o del árbol en este sentido, porque no podemos también, como bien lo mencionaba, estandarizar en una determinada zona si hay diferentes tipos de edades, vamos a decirlo así. exactamente, exactamente. El estudio que nosotros realizamos estuvo más enfocado en fenología, más que en edad. Seguramente hay cambios según la edad, estoy seguro que es así, pero los más contundentes son los cambios por etapa de desarrollo. O sea, es como diferentes dinámicas nutricionales dependiendo en qué se encuentra el árbol, floreciendo, cuajando o desarrollando fruta. Sobre eso, pues, lo siguiente, pues, es elaborar planes, ¿no? Y no un plan genérico. Si estamos haciendo este diagnóstico específico o lo más específico posible, el plan es la medida. El plan es distinto para cada situación, ¿no? Sí, porque mira, en el área de experimental, vamos a decirlo así, sí se habla de hacer ese tipo de experimentos, ¿sabes? A nivel internacional, a nivel nacional, regional o local, pero aquí por lo que se está aprovechando y la más eficiencia, vamos a decirlo así, en este tipo de experimentación es casi con el productor o por huerto prácticamente. No extrapolarnos, como bien lo dice, a nivel estatal, nacional o de un país, ¿no? Sino es prácticamente a la medida, como quien se podría decir. Ahorita que estaba mencionando esto, ingeniero Montgomery, se ve interesante, pero a la vez se ve algo complejo, o sea, realizar un diagnóstico de esa naturaleza. Y para ello considero de que, pues también estamos a la boga o en la vanguardia, vamos a decirlo así, con aspectos tecnológicos. Entonces, ¿de qué manera puede apoyarnos, vamos a decirlo, el avance tecnológico para lograr este objetivo al cual está usted mencionando? Mire, es una temática bastante interesante y sobre todo la coyuntura nos lleva pues a que si queremos cada vez ser más específicos, más personalizados y que esos esfuerzos evidentemente implican un costo, un gasto, pues una inversión en nuestro cultivo, tenemos que apalancarnos de la tecnología para que eso sea más eficiente. Sí, para no Entonces, trabajar tanto, pues así también. es, sí. De partida, pues es importante tener capacidades técnicas instaladas en los equipos o valerse de la asesoría de expertos, ¿no? Para definir zonas, ¿no? Eh, Ojalá lo más personalizadas posibles, pero siempre midiendo, obviamente, una relación costo-beneficio, porque estamos en un agronegocio. Entonces, los beneficios de hacer un diagnóstico se ven, digamos, potenciados por el uso de la tecnología.
precisamente porque la tecnología ahora nos da esa posibilidad de tener primero un diagnóstico visual, valiéndonos pues de los drones, de los satélites, para tener imágenes de nuestro campo y ya no quedarnos con el famoso ojímetro, ¿no? De los productores, ¿no? De nosotros a veces quedamos por el campo y Como que la veo bien. la veo bien, ¿no? Y más allá la veo mal, ¿no? Y eso se queda en algo muy subjetivo. Entonces la tecnología ahora te permite pues sectorizar objetivamente, valiéndote pues de las imágenes satelitales, ¿no? Lo otro que ha entrado bastante de moda y como una herramienta muy potente es la digitalización, las plataformas, ¿no? Los softwares que van recopilando esta información, la van almacenando y ya no después que el diagnóstico viene en un papel y ahí está y nadie lo ve y se perdió y acabó la información. Ahora esa información puede alojarse, podemos hacer uso de las nubes, ¿no? De los softwares de gestión agrícola, de las plataformas para que la información y el conocimiento también esté a la mano y el productor hace su diagnóstico y ve contenido y usa el software de gestión y eso se va haciendo más eficiente, ¿no? Esa es la única forma de poder llevar a cabo esta iniciativa de mejorar en el diagnóstico, ¿no? Pero como industria, en este caso del aguacate, ¿cómo se pudiera ver beneficiada a través de este tipo de diagnósticos? Que ciertamente se van haciendo, yo casi estoy seguro que algunas empresas de este ramo ya lo hacen. Pero ¿cómo se puede ir ampliando este beneficio hacia más productores o hacia más técnicos? Mire, los beneficios, o sea, primero hay que explicar que al productor sobre todo, Sí, es el primer beneficiario. y para que él, digamos, vea el beneficio, o sea, primero hay que, como quien dice, demostrar por qué lo va a hacer, ¿no? Entonces, el por qué debe hacer esta práctica del diagnóstico, ¿no? De definir pues, sus planes nutricionales en base a información, se basa en que, por dar un ejemplo, ¿no? Si nosotros usamos un plan específico para toda la huerta y tengo una zona que tiene exceso o tiene una alta cantidad de fósforo en el suelo por alguna situación, estoy tirando plata en vano a fertilizar con fósforo en esa área. Entonces ahí el ahorro en sobrefertilizar con algún elemento paga todo el diagnóstico posible y las plataformas y los softwares, ¿no? De partida hay que explicar que el diagnóstico y la sectorización de los planes ayudan a reducir el costo total. Generar ahorros, ¿no? pues. El ahorro. Y el beneficio mayor, que no es de costo, es de calidad y de productividad. Si yo tengo un plan detallado y un diagnóstico segmentado, voy a poder sacar el máximo provecho a mi cultivo y voy a poder ser más productivo en general. Entonces, de partida, esos son los beneficios. ¿Cómo llegamos a más productores? Volvemos a la tecnología. Esta práctica se hace pues apalancándose pues de plataformas, de repente de la diseminación de información de una forma más democratizada. Ahí obviamente invito pues al público y también a ustedes que sigan a AgroClub, ¿no? La plataforma que nosotros tenemos pues tiene una un website, ¿no? Que aloja pues videos, aloja contenido, aloja cursos en línea, en donde el productor a una tarifa bastante democratizada puede acceder a este tipo de información, ¿no? Y luego interactuar. Las empresas entran también en búsqueda de profesionales, en búsqueda, por ejemplo, de técnicos que realicen alguna actividad en particular y se va volviendo un hub, ¿no? Se va volviendo una suerte de espacio en donde precisamente usamos la tecnología para bajar los costos y que pueda ser más accesible para el productor. Sí, ese sería digamos que de los beneficios ya colectivos. Exacto. ¿Sí? Entonces se ve atractivo, pero bueno, es usarlo. Sí. Que nos enseñemos pues, a usar este tipo de diagnósticos y diagnósticos objetivos. Ya no nada más quedarnos como antes, ¿verdad? Que decíamos, no, pues nomás con el análisis de suelo y no lo hago el próximo año, ¿no? No hice esta temporada, ya hasta el próximo año o hasta en 2 o 3 años, ¿no? Exactamente. Sí. Esto conlleva, ingeniero Montgomery, vamos a decirlo así, a traducir en ciertos desafíos, porque aquí hay inversión, debe haber logística, entre otros factores. Claro. ¿Cuáles serían ese tipo de desafíos que estaríamos enfrentando?
Bueno, los desafíos, como bien mencionas, tienen que ver con digamos, la inversión, ¿no? Que vamos a decir que es un desafío que cada vez está, digamos, disminuyéndose, ¿no? O sea, esa barrera de entrada, que es la inversión, es cada vez más baja por todo lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? O sea, de partida sí podemos decir que casi como que era un desafío. Eh, y lo otro, en términos de desafíos, también tiene que ver con la logística de poder ir a determinar en qué zonas voy a hacer este ejercicio de diagnóstico, que también está siendo mitigado por la tecnología, por tener pues este componente pues de análisis por imágenes como un abre puertas, digamos, ¿no? Un marco referencial completo de una finca o de una zona de producción. Finalmente, el desafío mayor está en la voluntad de abrazar el cambio. Yo pienso, ¿no? O sea, al final ya no hay tanto desafíos económicos ni logísticos. Existen, sí, y hay que abordarlos, ¿no? Sino que están dados por la apertura que tengamos nosotros en la industria, por ver estas nuevas prácticas e implementarlas y confiar en que eso es el camino pues, para prosperar, ¿no? Bueno, dentro de estos desafíos, ¿qué capacidad, o sea, habrá para ponerlo en práctica? Me refiero al productor que tiene 1, 2, 3 hectáreas de aguacates por el asunto de los costos y bueno, ¿a qué me ayuda? ¿A tomar decisiones? O sea, ¿qué más tengo que considerar para poder implementar este tipo de diagnósticos? Siendo pues productores pequeños, el camino o el desafío pues de costo tiene que ver con en su momento en que debe haber una mínima área de donde tomo información. Cuando yo hago un diagnóstico sectorizado, de repente la mínima área en donde yo quiero tomar información y que sea extrapolable, vamos a decir que es alrededor de 5 a 10 hectáreas. Entonces, en grandes extensiones tengo que poner estaciones cada 10, ¿no? Cada 20 hectáreas de repente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el productor que tiene 2 o 3 hectáreas, ¿no? Con ese productor, de repente el plan de diagnóstico no lo puedo tomar completo, ¿no? Porque como es un Sí, diagnóstico que va a ser paulatino, el costo el no lo va a costo no le querer. va a dar, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces ya no diagnostiques cada 3 meses, hazlo cada 6, pero no lo hagas, o sea, vayamos al punto de que no lo hace nunca, a que por lo menos lo haga 2 veces al año. Y la otra manera de salir de este desafío, evidentemente, tiene que ver con la asociatividad. O sea, este productor puede conversar con su vecino, puede conversar con el gremio y de repente empezar a hacer un diagnóstico de este tipo más personalizado, haciendo referencias de 2 o 3 productores que puedan llegar al área mínima de diagnóstico. Sí, porque se pudiera hacer colectiva, ¿no? O sea, pienso aquí en una localidad que tienen ahí, no sé, 50 productores, pero 5 dicen, bueno, pues cada uno tenemos 2 hectáreas, entonces ya es costeable. ¿No? Y ahora incluso, o sea, antes era el diagnóstico era bueno, el costo era el problema. Ahora estamos viendo que hay forma de salir de esto. Los beneficios que van a tener esos productores son grandes, porque por ahí va a haber uno de esos productores que se va a ahorrar algo de algún fertilizante que tiene de más. Va a haber otro productor que como ya tiene un plan específico y atendido y frecuente de diagnóstico, va a poder empezar a sacar mayor productividad. Entonces va a pagar con el aumento de su productividad esa inversión que hizo, ¿verdad? Y lo otro es que ya las barreras de entrada de costo de logística están disminuyendo y e incluso ahora puede acceder a un asesoramiento también en ese modelo de negocio por hectárea. Ya no incluso o sea, ya aparte del diagnóstico, puede llegar a un asesor, puede llegar a un consultor que trabaja, digamos, a esa mínima expresión y que lo hace en un esquema, digamos, de trabajar para una asociación, ¿no? Para un conjunto de productores. Sí, si alguien contratara perdón, un asesor para esos 5 productores, ya les va a convenir también. Exactamente. Y conviene Sí. a los dos, ¿no? Exactamente. Beneficios para los dos. Así es, ¿no? Que es la única forma de seguir siendo actores. competitivos en la industria, ¿no? La colaboración.
Sí, porque ahorita, como comenta, no solamente es el uso de la tecnología, sino tener la capacidad de interpretación. Y esto a lo mejor conlleva lo que mencionaba, ¿no? De tener esa apertura a prepararse, a integrarse, porque la tecnología, pues obviamente todos los días o cada segundo está avanzando. Y tenemos que tener esa capacidad de interpretación. Y ahí el componente de, digamos, de asesoramiento es clave, ¿no? O sea, o ya sea de mejorar las capacidades técnicas del productor, ¿no? Con capacitaciones, ¿no? Con, por ejemplo, la organización de estos foros, ¿no? En donde empieza a haber ya diseminación del contenido. Y la otra, pues, es acceder al conocimiento experto, ¿no? De una forma más democratizada, ¿no? Que ya no quede simplemente con el asesor visitando a grandes huertas, sino también a una asociación de productores, a un escenario un poquito más abierto, ¿no? Que sea beneficioso para el productor. Sí colectivo, pero particularizado. Exacto. O sea, Sí. somos los 5, yo pienso en los Y 5. a 5 es su plan. Así es. Sí, ¿no? Sí, tal cual. No es trabajar con toda la colonia o todo el municipio, ¿no? Porque el municipio tiene pues diferentes situaciones, precisamente derivadas pues de la coyuntura, ¿no? Del clima, del suelo, de todo lo que hemos venido hablando. ¿Qué costos pudiera tener haciendo, bueno, no sé, desde su experiencia en Perú, o en México, si fuera así, qué costos tiene implementar este tipo de diagnósticos? Una Mi- idea. Mira, un diagnóstico, por ejemplo, para una representatividad de unas 50 hectáreas, podría estar alrededor de los 40 a $60 por hectárea. No es tampoco mucha inversión. Eh, Eso es más o menos una referencia, ¿no? 40, $60 por hectárea, que podría de repente en algún momento subir porque por ahí hay que hacer un análisis más de agua o hay que hacer un nuevo análisis de caracterización de suelo, que es un poco más costoso, o por ahí, por ejemplo, aparecen algunos variables que tienen que ver, por darles un ejemplo, ¿no? El identificar si es que hay problemas de metales pesados, ¿no? Algún insumo, pero el programa, digamos, de caracterización con todos los foliares, con ese nivel de representatividad, te va a hacer... Es relativamente económico. Ahora, si pensamos que fueran en Eh, eh, 3, 4 momentos, exacto, exacto. O sea, incluso ese costo que te doy podría ya abarcar en cierta medida algún programa ya de 2 o 3, ¿no? O sea, no es por cada análisis. ajá, Es sí todo. es por... Es todo el paquete completo, que habría que ver si hacemos 3 o 4 momentos o 5, y por ahí podría haber alguna variación en el costo por hectárea. Pero eso es lo que más o menos cuesta, no es muy alto, y eso solamente es el diagnóstico per se, o sea, el laboratorio, ¿no? Ese es el análisis Sí, pero es laboratorio. digamos que es la ruta que nos va a marcar. Exacto, y la entrada porque son los datos, ¿no? Ya luego la asesoría puede tener de repente un valor similar, pero si se diluye entre 10 productores, pues termina siendo... Un análisis de suelo, eso nos cuesta aquí, ¿no? Alrededor de $60. Entonces, lo que busca de repente de repente el asesor y el laboratorio es que tenga también un modelo en el que pueda, digamos, llegar a varios núcleos de productores, ¿no? Para que pueda en un solo recorrido hacer más eficientes sus costos logísticos, su movilización, ¿no? Su analítica en sí. Y ahí ya tenemos que hablar a un nivel un poquito más macro. Pero siempre el plan... Sí. Si visitan ahí Agroclub, tienen algún apoyo también, ¿no? Para Sí, sí. algo más. Sí, tenemos un contacto, la página es agroclub.pe, ¿no? Pues Perú. Tenemos ya en nuestro esquema, en nuestro modelo de negocio, nosotros tenemos los cursos ahí y hay un número de WhatsApp. Ahora ya tenemos un número de México, de hecho lo podemos compartir, se lo voy a pasar para que ustedes puedan escribir Sí, y de hecho, una vez ¿no? Entrar que ahí. puedan ver esta plática, ahí se Perfecto, sí, claro que sí. pueden contactar y ir dando un poquito más de detalles. A lo mejor en este momento, pues digamos que es
El objetivo pues era hablar primero del diagnóstico, pero ya hablar de algo que les interese más en lo particular, ya se pueden Así es, ¿no? Que apoyar con complemente el algo. diagnóstico, Así es. ¿no? Que complemente el diagnóstico. El asesoramiento complementa el diagnóstico y finalmente el productor se lleva ya no solamente un análisis, sino la interpretación del mismo, una guía, una referencia para que pueda tomar decisiones, ¿no? El objetivo es que el productor sea Entonces, mejor, ¿no? a manera de conclusiones de esta parte de diagnóstico nutricional, ¿qué pudiéramos tener? ¿O qué nos pudiera decir? Que es la herramienta clave o es el primer paso para desarrollar un manejo eficiente de la huerta, ¿no? Es, digamos, el insumo más importante, los datos y el conocimiento específico de la zona de producción. Entonces, eso es lo más importante. Segundo, que no se puede subestimar el diagnóstico y que no se puede basar solamente de algo puntual, no una fotografía del momento, sino que esto es un programa continuo que nos permite tener diferencias dependiendo de la fenología o de la ubicación y también un sistema de reacción, ¿no? O sea, porque a veces tenemos un plan de trabajo y las cosas cambian y hay que tomar decisiones informadas, ¿no? Ujú, sí. Eso. Pues Pues nada más nos resta, ingeniero Montgomery, primero agradecerle su tiempo, este espacio y sobre todo pues los conceptos que nos ha compartido, ¿verdad? Es grato charlar de esta manera al maestro Ernesto Serna por también sus aportaciones. Y pues a toda la audiencia que nos sigue, y un servidor Ricardo Torres agradece el favor de su atención y síganos en Podcasts Aguacate. Hasta la próxima. Excelente. Adiós. gracias. Para Muchas todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.